y a pesar de que había entre esos partidos claramente conservadores como son el PNV y como es Junts. Hay que preguntarse cómo es posible que el PP no haya reconstruido esos lazos. No te digo con Junts, que es más difícil porque estaban hablando de encarcelarlo y tienen al lado unos señores que les quieren ilegalizar, que son los de Vox. Pero con el PNV, ¿cómo es posible que no hayan sido capaces de convencer al PNV? Feijóo y Ayuso en el mayor ridículo político del año. La manifestación del PP en Madrid, vendida como un clamor ciudadano, resultó ser un mitin triste, vacío y manipulado, un intento desesperado por disfrazar el desgaste total de la derecha. Mientras Feijóo balbuceaba promesas huecas, Ayuso volvió a delirar con el fantasma de ETA, asegurando que prepara su asalto al País Vasco y Navarra, una afirmación tan grotesca que provocó una avalancha de burlas en redes y el contundente desmentido del historiador vasco Jagoba Álvarez, que la dejó en evidencia con datos y memoria. Ni 40.000 asistentes, ni entusiasmo, ni proyecto, solo un PP agotado, atado a Vox y sin propuestas para el país. El supuesto alzamiento ciudadano acabó siendo otro capítulo más del teatro de la derecha, ruido, odio y mentira, frente a un gobierno que sigue gobernando mientras ellos se devoran entre sí. ¿Pinchazo no fue un pinchazo lo de la manifestación del Partido Popular? Miren, la delegación del gobierno en Madrid dice que había 40.000 personas en la concentración del PP. El Partido Popular dice que había el doble, 80.000. ¿Saben cuántas personas se manifestaron en Valencia días después de la Dana exigiendo la dimisión de Carlos Mazón? 130.000 según la delegación de gobierno. Solo en Valencia. 130.000 personas. Está lo de Isabel Díaz Ayuso. Juzguen ustedes mismos. Dijo esto. ETA está preparando su asalto al País Vasco y a Navarra, mientras sostiene a Pedro Sánchez. Que me digan que es mentira. Porque no cabe mayor corrupción moral ni mayor traición a España que esto. No puede ser. No puede ser que Bildu mantenga a Sánchez, el que no pactaría con ellos. Cuando uno altera la realidad de una forma, digamos, tan burda como la declaración que hemos visto, todo el mundo conocemos a votantes del Partido Popular, Pablo, que dicen, oiga, por favor, es que además, ¿dónde va usted? Es que, no hay que tratar a los propios votantes de forma poco inteligente. Es que ¿saben votantes del Partido Popular qué es lo que sucedió? Y aparte de todo, para mí me es especialmente irritante una cuestión. Es decir, si algo que sabemos todos, es que ETA fue derrotada. Isabel Díaz Ayuso vuelve a tragar un nuevo zasca. En esta ocasión ha sido el historiador vasco Jagoba Álvarez Herreño, que le ha contestado a sus últimos disparates en la manifestación del pasado domingo. La última vez que UPN se dedicó a decir el PSOE entrega Navarra a ETA, ETA mató a nuestro compañero Isaías Carrasco. Afortunadamente ETA dejó de existir desde 2011. Se ve que los mensajes de UPN son ahora los de Ayuso y el Partido Popular. Ya conocen la cárcel. Falta el uno, el presidente del gobierno. El líder de los populares no solo ha cargado contra el Partido Socialista, también contra quienes podrían ser sus aliados en el futuro, los nacionalistas que apoyaron la investidura de Sánchez. ¿Hasta dónde vais a seguir tragando para mantener lo vuestro, hombre? Alberto Núñez Feijóo, si estamos tan mal, si esto está a punto de derrumbarse todo, no puede salir y decirme, ¿y yo que puedo hacer algo? Que es presentar una moción de censura. No lo hago porque la voy a perder. Pues vaya momento heroico que me está usted vendiendo. Bueno, él es el creador de No Gobierno porque no quiero. Pero vamos a ver, o sea, ayer tú el creador de No Gobierno porque no quiero. Claro, no presento una moción porque no tengo los votos. No, España está a punto de desaparecer en la noche de los tiempos, ETA está a punto de tomar Pamplona y yo no presento una moción de censura porque la voy a perder. Sí. Pues vaya momento heroico que me estás vendiendo, Alberto Núñez Feijóo. Entonces, yo sinceramente creo que el momento es complicado para el gobierno. Sí, pero no creo que esté afectando su capacidad para gobernar. No, vamos a escuchar a Ayuso, pero claro, yo me estaba planteando, Pablo, el Partido Popular, pero sin las siglas, será. Es decir, que lo que faltaba son las siglas, porque, mira, yo he contabilizado las principales caras: Tellado, Feijóo, Aznar, Ayuso, Almeida, Rajoy, o sea, el que iba ya sabía, ¿no? que aquello, claro, pues, hombre, sería concentración, pero que tenía pinta de mitin. Y claro, recordaba esos momentos electorales en los que, por ejemplo, en Galicia, cuando el Partido Popular gallego pensó que lo que le sucedía al PP nacional le venía mal,
invitaba a las caras, pero quitaba las siglas de la campaña electoral. Dispuestos a tragar. En fin, creo que el tono no era el adecuado si lo que busca es diplomacia y encuentro, ¿no? Pero bueno, él verá. Luego, yo por supuesto, el Partido Popular faltaría más, igual que cualquier ciudadano puede movilizarse y manifestarse en donde quiera. Pero me pareció bastante llamativo que llevaran varios días diciendo que era una movilización ciudadana y lo de ayer era un mitin del PP. No había banderas del Partido Popular, pero estaba Mariano Rajoy, estaba José María Aznar, hubo mítines de Almeida, de Ayuso y de Feijóo. Es decir, era un acto del Partido Popular que no termino muy bien de entender por qué quisieron en esta ocasión no darle el tinte que le dan otras veces, que es un acto del PP, convocado por el PP. Los medios nos tuvimos que acreditar con el Partido Popular, que es decir, era exactamente igual que un mitin, ¿no? Me imagino que tuvo mucho que ver con que la semana pasada hubo una concentración que sí se organizó por redes, que no tenía convocatoria oficial delante del Supremo en apoyo al fiscal general del Estado, y ellos quieren de alguna forma también escenificar que la ciudadanía se moviliza espontáneamente contra el gobierno. Bueno, esto estuvo movilizado por el Partido Popular. Ahora, dicho esto, sí creo que la situación es de parálisis en el gobierno, en el Congreso, los presupuestos están parados, eso es así. Creo que es una situación grave. Creo que si yo estuviera en la oposición también criticaría y trataría de incrementar la presión sobre el Ejecutivo. Pero me parece que a nivel dialéctico deja mucho que desear. Las intervenciones que hemos visto llamando criminal al presidente del gobierno y deslizando que era el que falta por estar en la cárcel, a mí no me parece serio por parte del líder de la oposición. Creo que se puede hacer oposición con muchísima más altura argumental y altura política, sinceramente. Que queda, ¿no? Con Feijóo, con Aznar, con Ayuso, con Rajoy, con Tellado. El que no estuvo en Moreno Bonilla, ¿no? Ahí nada. Moreno Bonilla ayer no estuvo. Por lo que sea. Por lo que sea. Que luego hablaremos del debate de si hay que presentar la moción o no, el debate que mantiene dentro del Partido Popular. Pero ayer Moreno Bonilla en Madrid no estuvo. No sabemos muy bien por qué. Igual tenía algo que hacer. Lo que sí fue llamativo es que el acto es eso, terminó con todas las personas que acabas de mencionar en el escenario escuchando el himno de España. Quiero decir que al final, de verdad que es que gráficamente era un mitin del PP. Yo me estaba acordando antes cuando hablabas de la campaña del Partido Popular en Galicia, que era la campaña de Feijóo en Galicia. Feijóo era su nombre. Lo que ponían en la tril era su nombre, un dibujito de Galicia, lo estaba volviendo a recordar, efectivamente. Me acuerdo que había sido muy comentado de aquellas, porque él sabía que allí su nombre tenía muchísima más fuerza que las siglas del partido. O sea, Feijóo era Feijóo, no era el Partido Popular, era Alberto Núñez Feijóo. Ahora creo que no está ahí, sinceramente. Me parecía muy interesante el análisis que hacía antes Pablo Simón sobre los liderazgos dentro del PP, porque al final si lo que está haciendo es, si Ayuso tampoco gana, es decir, si en esa partida entre Feijóo y Ayuso no gana ninguno de los dos, deberían empezar a pensar que a lo mejor tienen que ir por otros derroteros. Yo lo que echo de menos de verdad del PP son alternativas. Estamos viendo una oposición, concretamente al Partido Popular, que efectivamente da cuenta de lo gravísimo, y yo no le quito ningún ápice de gravedad, porque creo que ver a Ábalos entrando en la cárcel en prisión provisional es una imagen muy dura para el partido y para el gobierno, pero veo a un Partido Popular que hasta ahora lo único que ha aportado son insultos, descalificaciones, insinuaciones de que el presidente del gobierno es un criminal y un corrupto. De acuerdo, ustedes quieren gobernar, ¿qué ofrecen? ¿Qué me ofrecen ustedes? Si ustedes se están planteando como alternativa, ¿qué me ofrecen? Y luego es lo que digo, que yo creo que al final la política es diálogo, no estoy viendo diálogo. Yo ahí sí que no coincido contigo, Ana, cuando dices que no crees que ellos busquen un acuerdo con Junts o con el PNV. Yo creo que, vamos, mañana se tiraban de cabeza. Si Junts les dice, os apoyamos una moción, vamos, Feijóo les pone una alfombra roja. Es precisamente lo que quiere. Lo que pasa es que como ve que no lo consigue, de hecho decía Rufián el viernes con razón, ponía Rufián en Twitter, bueno, el nuevo X, de Puigdemont a prisión a Puigdemont apóyame la moción. Claro, es un poco incoherente pasar de nos manifestamos contra la amnistía y este hombre es un criminal a, oigan, arrimen el hombro que tenemos que sacar a este señor del gobierno. Yo creo que es una postura incoherente. ¿Hasta qué punto hay debate interno dentro del Partido Popular para que Feijóo presente esa moción de censura? Quiero decir, porque en cuanto a la presente, oye, si sale adelante, es una moción instrumental, decían, se convocan elecciones. Organización criminal. El Partido Popular ha convocado... Ahí tienen a nuestra compañera del canal 24 Horas, a Laura Pavía, informando en directo sobre la protesta cuando varios manifestantes empezaron a hostigarla tapando el foco y metiéndose en la imagen. A ellos se unen los gritos y los abucheos de decenas de manifestantes que intentan acallar el trabajo de nuestros compañeros sin conseguirlo. Muy tenso, en el que nuestra compañera del 24 Horas, Laura Pavía, informaba en directo sobre la protesta cuando varios manifestantes empiezan a hostigarla tapando el foco, metiéndose en la imagen, y a ellos
se unen los gritos y los abucheos de decenas de manifestantes que intentan acallar el trabajo de nuestros compañeros. Lógicamente no lo consiguieron porque nosotros vamos a seguir informando. Para pedir democracia vaya métodos más propios de la dictadura. Pero bueno, viendo que llevaban el aguilucho y todo es lógico, son unos nostálgicos, ¿no? El partido político Vox dice en el Congreso de los Diputados que si su duda es si va a entrar en Radio Televisión Española con lanzallamas o con motosierra, ¿qué esperan que suceda? ¿Qué esperaban que sucediese en las calles? ¿Que cuando vean a una compañera o un compañero de Radio Televisión Española sus exaltados no hagan nada o sus seguidores no hagan nada? Si lo que ha sucedido este domingo es consecuencia de un mensaje incendiario como ese en el Congreso de los Diputados. Esto es lo que ha sucedido. Y luego estamos hablando de... PP ha pinchado e insiste en que ya no hay diferencia entre el Partido Popular y Vox, María. Dicen desde el gobierno que si se manifiestan en el mismo sitio, que si dicen lo mismo, que si insultan de la misma manera, simplemente PP y Vox son lo mismo, que están compitiendo por ver quién la dice más gorda contra Pedro Sánchez. En cualquier caso, aseguran desde Moncloa que ellos están a lo suyo, a seguir gobernando, a seguir trabajando por el estado del bienestar y que la manifestación ha sido un auténtico pinchazo, que cada vez eligen lugares más chiquititos para que no se noten. Incluso llegaba a ironizar el ministro Óscar Puente en Ruedas diciendo que había más gente en el mercadillo de Navidad de Valladolid que en el templo de Devote. En cualquier caso, insisten, todas estas protestas solo tienen un porqué, y es porque no existe proyecto político por parte del Partido Popular. Si el PP y Vox se manifiestan en el mismo sitio, dicen las mismas cosas, insultan del mismo modo y tienen la misma falta de proyecto para nuestro país, ya no hay duda, son lo mismo. De la foto de Colón a la foto del templo de Devote y alrededores. Si el Partido Popular se quería manifestar por esto de la corrupción, yo creo que se han equivocado de sitio. Porque ¿qué mejor monumento representativo de la corrupción que el de Génova 13, que es una sede pagada con dinero negro? Sumar acusa de hipocresía, dice al Partido Popular en sus redes sociales. Su coordinadora, Lara Hernández, le recuerda que en el Congreso votaron en contra de la creación de una oficina anticorrupción y asegura que son literalmente unos verdaderos hipócritas. Podemos e Izquierda Unida aluden, dicen, a la doble moral del Partido Popular con la corrupción. El Partido Popular, que ha sido el único partido en España que ha sido condenado como partido político por corrupción y que levanta una agitación en las calles, que es la inversión que está haciendo Feijóo para que Vox recoja las nueces del árbol que agita. La derecha golpista tenemos que pararle los pies, porque es la misma derecha que quiere mandar aunque no gobierne, que no le importa la democracia. Estoy de acuerdo, o sea, quiero decir, la manifestación de ayer, bueno, la cuestión de ETA es una tontería, como dice Ignasi, y bueno, es que no merece ni un análisis de pararnos en ese sentido. Pero sí quiero destacar que efectivamente el momento es de un desgaste y de un estancamiento político, estancamiento de la sociedad muy importante, ¿no? Tú citabas ese artículo, Guardans, y yo estoy leyendo La sociedad de la desconfianza de Victoria Camps, cómo hace una radiografía sobre este momento de desconfianza que va más allá de España y de la coyuntura, ¿no? Pero que en el que nos podemos ver retratados absolutamente, ¿no? De una falta de lucha por un bien común que nos agrupe y cómo de vez en cuando siempre es muy necesario leer este tipo de cosas para subir el foco y ver en qué estamos. Y estamos en un momento de falta de ilusión en la que están colaborando, creo que todos los bandos. Desde luego, por parte del gobierno, con la vista puesta en los juicios, en la cárcel en la que ha entrado el núcleo duro de Pedro Sánchez, en la precariedad en el gobierno, etcétera. Bueno, pues tenemos un estancamiento formidable de ilusiones, de propuestas sociales, ¿no? Y por otro lado, por parte de la oposición, ¿cuál es la ilusión del momento? Echar a Pedro Sánchez. Es que no hay, lo hemos dicho también por activa y por pasiva, no hay ningún otro proyecto. ¿Cuál es la ilusión? Pensar que ETA va a asaltar Navarra y el País Vasco. Esa es la ilusión que nos quieren transmitir. Que Pedro Sánchez entre en la cárcel cuando no hay ningún indicio ni pista de que haya ninguna sombra de duda sobre él personalmente. Entonces, realmente estamos en un momento político muy de
deplorable que la sociedad no nos merecemos, porque la vida transcurre para la gente que está estudiando, que está trabajando, que está haciendo sus compras de Navidad, que ahorra para pagar su casa, que no logra acceder a la vivienda. O sea, los problemas de la gente están en un lado y los problemas de los políticos están en una paralela que no va a juntarse jamás con los problemas de la gente. Este es el momento deplorable que estamos viviendo y yo creo que ambos están contribuyendo, desde luego Pedro Sánchez, en este caso acorralado por esos casos que afectan a su familia y a su núcleo duro, y que necesitamos esta olla a presión necesita liberarse de alguna manera. Antón. Bueno, me estaba acordando del principio de la historia de dos ciudades de Dickens, ¿no? Si era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos. Yo creo que hay gente que cree que efectivamente estamos en el peor de los tiempos y hay gente que, por lo menos yo, que no voy a decir que estemos en el mejor de los tiempos, pero no comparto un diagnóstico tan dramático de la situación, ¿no? No me refiero a lo que acaba de decir Bernard ahora mismo, sino el diagnóstico general, ¿no? Si aplicamos la lógica de los presupuestos, España es ingobernable. Extremadura, acaban de convocar elecciones. Aragón, se lo están pensando. Castilla y León, los presupuestos están prorrogados. Es decir, utilizar el tema de los presupuestos como índice de bloqueo del gobierno, bueno, evidentemente es un indicador y es un indicador relevante, pero también lo es que haya conseguido aprobar el 80% de las iniciativas que ha presentado en el Congreso de los Diputados. También lo es que acaba de firmar un acuerdo con los funcionarios que despeja el horizonte salarial para el próximo lustro. Y así varias medidas que podemos ir sumando. El otro día se reunió la Comisión de Sanidad y como es un tema que nos afecta a todos, oye, fue posible llegar a un acuerdo y volver a implantar la mascarilla en los hospitales. Yo, sinceramente, ¿el gobierno está en una situación complicada? Sí, pero de ahí a que esté bloqueado y esté inoperante, me parece que falta un paso importante que yo creo que en este momento ni le obliga ni le exige presentar una moción de confianza, porque nuestro diseño constitucional es el que es. La convocatoria de elecciones depende de la voluntad del presidente y la posición constitucional del presidente está fortificada. Feijóo, por mucho que insista y por mucho que lo argumente, no tiene los apoyos. Y cuando se habla de que este gobierno quiere resistir a cualquier precio y que lo está haciendo en contra de la voluntad de los españoles, yo quiero recordar que este gobierno es el más frágil de la historia, en el sentido de que en este Parlamento no solo Junts, podría ser el PNV, podría ser Podemos, podría ser Esquerra, podría ser cualquiera, podría ser Sumar, es decir, vale con un solo partido, con uno solo, para ganar una moción de censura instrumental y convocar elecciones. Si no lo logra Feijóo es porque estamos en un momento un poco excepcional por más motivos, no solamente por todos estos casos de corrupción que están atacando la credibilidad del Partido Socialista y del gobierno. También porque hay muchos partidos en España que de izquierda y de derecha decidieron que no querían que gobernase Vox, que no querían que un partido de extrema derecha estuviese de vicepresidente del gobierno y que por tanto estaban dispuestos a apoyar a Pedro Sánchez a pesar de haber sido el segundo más votado y a pesar de que había entre esos partidos claramente conservadores como son el PNV y como es Junts. Hay que preguntarse cómo es posible que el PP no haya reconstruido esos lazos. No te digo con Junts, que es más difícil porque estaban hablando de encarcelarlo y tienen al lado unos señores que les quieren ilegalizar, que son los de Vox. Pero con el PNV, ¿cómo es posible que no hayan sido capaces de convencer al PNV? Que sí, votó la moción de censura de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy, pero también le aprobó los presupuestos al PP y ha sido clave en la gobernabilidad de la derecha muchos años. Pero fíjate que el PNV la respuesta es corta. Está levantando la voz en los últimos días, la última semana hemos escuchado a Aitor Esteban incluso decir que si él fuera Pedro Sánchez iría pensando en elecciones. Empieza el PNV de alguna forma... Es un discurso distinto. Bueno, creo que deberías adelantar las elecciones y que no vas a poder aguantar hasta el 27. Pero ¿tú ves al PNV apoyando una moción de censura con el PP y con Abascal? Yo no. Complicado. Yo, francamente no. Pues sí, yo creo que una moción de censura es una acción perfectamente democrática y que no solo hace falta decidir hacerla para ganar. No pasa nada. Si quiere hacer una moción de censura, que la haga. Y que se suba ahí y cuente de una vez por todas qué es lo que va a hacer. Porque el problema que tenemos con Feijóo es que solo habla en contra del Partido Socialista, del presidente, esto con sus razones. Pero yo es que no le oigo nunca hablar de lo que pasa realmente, ¿no? De qué va a pasar con la pobreza infantil, qué ocurre con la gente mayor, qué está pasando en las calles, cómo vamos a recuperar el Sistema Nacional de Salud, que era de los mejores del mundo y cada vez es peor. Es decir,
que se suba ahí, que diga qué plan tiene, porque claro, no te puedes subir ahí a decir qué malo eres, todos son unos golfos, y entonces ponme a mí, quita tú para ponerme yo. Es absurdo. Y luego hay una cosa que parece que no utiliza el Ábaco, que solo va a poder gobernar con Vox. El Partido Popular, para que Feijóo llegue a la presidencia del gobierno, solo va a poderlo hacer con Vox. Y Vox, que se le puede acusar de todo menos de incoherente. Vox lo tiene claro, sabe cuáles son sus líneas, cómo ve el mundo, cómo ve este país. Y el señor Feijóo tiene que tener clarísimamente que si no cede a todo aquello que le va a pedir Vox, va a pasar un viacrucis. O sea, la cosa es muy compleja. Y, desde luego, conseguir los votos de Junts, yo, perdona, lo dudo muchísimo, pero es igual. Súbete ahí, súbete al frontispicio, confronta con el presidente del gobierno, dile lo que quieres hacer, lo que estás dispuesto a hacer, cuál es tu programa de gobierno, y trata de convencer a la gente, y sobre todo a los ciudadanos, que le oigamos contar algo que no sea corruptos, delincuentes, golfos, si ya lo sabemos, si eso ya lo sabemos todos. Dígame usted qué es lo que va a hacer y cómo va a conseguir hacerlo con Vox al lado. ¿Y qué es lo que va usted a ceder? ¿Qué va a perder en cuanto a las leyes LGTBI, todo lo que tiene que ver con el tema del medio ambiente, etcétera? Es que esa es una realidad. No es un pensamiento de izquierdas o de derechas, de azules o rojos. Es una realidad. Hay un señor en la oposición al gobierno que no ha hecho una sola propuesta ni ha explicado de ninguna manera qué va a hacer el día que llegue a ser presidente, si es que llega. El fracaso del mitin del PP confirma lo que ya es evidente. Feijóo no lidera, Ayuso no convence y la derecha española se ha quedado sin rumbo. Sus discursos apocalípticos, sus fantasías sobre ETA y su obsesión con Pedro Sánchez son el reflejo de un bloque desquiciado, incapaz de ofrecer soluciones reales a los ciudadanos. Mientras ellos gritan corrupción y traición, el gobierno socialista sigue ampliando derechos, subiendo salarios y fortaleciendo la sanidad pública. El contraste no puede ser más claro. Una derecha que vive del pasado, del miedo y de la mentira, frente a una izquierda que trabaja, construye y avanza. Y España, que ya ha aprendido a distinguir el ruido del progreso, sabe perfectamente quién defiende su futuro y quién solo busca incendiarlo.